Un saludo muy cariñoso en este jueves 21 de enero. Leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos del 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago. Le seguía una gran multitud de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y del territorio de Tiro y de Sidón. Una gran multitud que al oír lo que hacía acudía a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca para que el gentío no lo apretujara, ya que, como sanaba a muchos, los que sufrían achaques se le tiraban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos al verlo caían a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta segunda semana del tiempo ordinario, cuando luego de la Navidad nos introdujimos en las manifestaciones que Jesús va haciendo para darse a conocer y realizar la misión a la que lo envió el Padre, vamos reflexionando y estudiando cómo lo captó Marcos y cómo nos lo va contando en el Evangelio. Su bautismo, el inicio de la proclamación, el llamado de los primeros discípulos, y luego su misión expulsando demonios, atendiendo a los enfermos, a las personas con alguna clase de dolencias. Y en medio de ese trabajo de muestra de buena noticia, empieza a tropezar con los representantes del poder que se esfuerzan por conversar o conservar unas estructuras que han hecho rígidas y sectarias y despojan a los necesitados de las posibilidades de salvación por las cuales fueron otorgadas. Marcos nos da a conocer a un Jesús que, pese a las resistencias, anuncia y actúa como una buena noticia. Se esfuerza por permitir que más y más gente lo conozcan y al acercarse a él se beneficien de su oferta, que es el amor del Padre. La forma creciente como se suma la gente de uno a otro lugar por donde pasa o es buscado, hace que la multitud sea más numerosa, que de igual manera crezca el número de personas que se benefician de él. Una de las formas para que crezca el entusiasmo por Jesús está en el testimonio que quienes han tenido una experiencia con él van compartiendo. Una gran multitud, al oír lo que hacía, acudía a él. Ese de boca en boca es el método que hace la manifestación de Jesús vaya llegando a muchas ciudades y pueblos. Conocer a Jesús por lo que dice y lo que hace, por la intensidad de los encuentros que se tienen con él, permite compartir esa experiencia como el principal método evangelizador. Marcos nos presenta en el texto como un resumen de las acciones y recorridos de Jesús y cómo ha llegado a más y más personas hasta convertirse en multitud. Muestra a Jesús interactuando con sus discípulos, quienes le colaboran de forma cercana. Son unos verdaderos facilitadores para que Jesús pueda responderle a más personas y para tenerle un poco de cuidado. Quizás esa sea una de las principales tareas de todo discípulo, buscar que la propuesta de Jesús pueda llegar a otros y que otros se beneficien de esa misma propuesta. Ser logista es una tarea del discípulo, ser facilitador, tener preparada la barca, calcular las dificultades, saberlas sortear, para que el gentío no apretuje a Jesús. La forma como Marcos describe esta escena es muy gráfica para hacernos entender cómo se fue dando esa manifestación de Jesús y cómo la gente lo fue captando. En la medida que Jesús fue enseñando y actuando por el territorio, la gente lo fue conociendo. Unos y otros pasaron los comentarios y su fama se extendió hasta hacerse conocer cada vez más. Las reacciones son variadas. La multitud lo apretuja y los discípulos lo respaldan y ayudan en la logística. Muchos eran sanados. Los que sufrían algún achaque se le echaban encima para tocarlo. Quienes tenían espíritus inmundos caían a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios», mientras él los reprendía y los hacía callar. Es todo un resumen de los efectos de esas manifestaciones de Jesús con las reacciones que se fueron dando en torno a ellas. Así Jesús posicionó su misión entre el pueblo. Quizás
se dedicaron a conocerlo y fueron dóciles a sus enseñanzas. Pudieron dar fe de él, acompañarlo, aprender de él y empoderarse a sí mismos para que con la ayuda del Espíritu Santo pudiera seguir fluyendo el Evangelio a través de sus vidas. Además de las pistas que se aportan sobre Jesús como persona, su acogida y las consecuencias de su trabajo, parece muy interesante que Marcos en el capítulo 3 ya esté haciendo resúmenes del accionar de Jesús. Quizás sea también una invitación para que cada discípulo descubra la importancia de ser recapitulando en cada cierto tiempo prudencial cómo se ha ido haciendo el camino con Jesús y se pueda valorar los avances que se van teniendo y fortaleciendo donde haya falta. Jesús hizo su camino y con ello el discípulo ilumina su propio camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.